¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del lateral izquierdo, porque según han pasado los días empezamos a tener un poco más de novedades sobre el tema de Alejandro Balde, que a día de hoy seguimos sin comunicado oficial médico por parte del Barça para saber con exactitud qué es lo que padece, pero todo parece indicar que tras el partido en contra de Leganés, según diferentes versiones de todos los medios de comunicación coincidiendo lo mismo, parece que el joven lateral español sufre una lesión distal del bíceps femoral del muslo izquierdo y salvo que tenga una recuperación express, se rumorean entre 3 a 4 semanas de recuperación, por lo cual esto significaría que, por ejemplo, Alejandro Balde con rotundidad se perdería lo que queda de eliminatoria en contra del Borussia Dortmund por la Champions, se perdería algunos partidos de Liga, pero sobre todo también se perdería lo que viene siendo la final de la Copa del Rey en contra del Real Madrid, que se disputaría el próximo 26 de abril. Y en cuanto a mi opinión sobre el tema del lateral izquierdo, y para hablar un poco sobre Alejandro Balde, sobre su recuperación, sobre cuándo más o menos lo podríamos volver a ver en los terrenos de juego, qué es lo que le queda al Barça y las alternativas por las cuales Flick podría optar en esa posición. Y ya para iniciar el análisis íntegro como tal, sin darme tantas vueltas, creo que todos vamos a coincidir en una cosa, que es que creo que la lesión de Alejandro Balde es un contratiempo grande para este equipo, por lo fundamental que venía siendo y por el rendimiento tan alto que venía mostrando en este año 2025. Porque además, creo que si nos ponemos a analizar un poco la plantilla del Barça en su totalidad, en su profundidad, en las diferentes alternativas entre titulares y suplentes que puede llegar a haber, creo que todos vamos a coincidir que el gran talón de Aquiles que tiene esta plantilla como tal, en caso de lesiones, era la posición de los laterales. Porque creo que en todos los otros sectores del campo recambio hay de sobra. Por ejemplo, en el doble pivote, mira, se lesiona Casado y seguimos teniendo un montón de alternativas. En la posición de media punta se lesiona, por ejemplo, Dani Olmo y tenemos un montón de alternativas. En los extremos también podemos decir que tenemos cierto abanico de opciones, no tan del nivel como, por ejemplo, Rafinha o Lamine Yamal, pero hay opciones con que contar. En el caso de Lewandowski, Ferran, por ejemplo, no está dando oro auténtico, pero en el caso de ambos laterales está un poco ahí el problema, porque si se lesiona Koundé, por ejemplo, tendría que jugar Héctor Ford, que tiene menos recorrido esta temporada, que por algo no está jugando tanto como la pasada. Después está Araujo, que puede jugar ahí, digamos, de manera parche, por ejemplo, en un rol que lo utilizaba mucho Xavi cuando era el entrenador. Pero en el caso todo contrario es el tema de Alejandro Balde, que es con diferencia el titular indiscutido y dueño de esa posición. Y ahora mismo con esta lesión, pues para mí Flick tiene dos alternativas posibles. Una más imaginaria, rocambolesca por así decirlo, y la segunda sería apostar por la opción de poner a Gerard Martín, que es el que viene siendo el lateral izquierdo suplente del Barça en esta última temporada. Y con esta lesión de Balde, yo creo que va a terminar siendo él el que tenga la oportunidad de titularidad en estos partidos tan importantes y tan definitorios, cada uno en sus respectivas competiciones, ya sea Liga, Copa del Rey, Champions. Yo creo que es el momento de Gerard Martín y es lo que creo que va a terminar pasando, porque la otra opción que tiene Flick es un poco que, no digo que no pueda llegar a pasar, si decide, por ejemplo, optar por experiencia, pero sería algo, ya digo, muy parche, que sería como Íñigo Martínez jugando de lateral izquierdo. Creo que sería la única opción, porque Christensen no lo veo jugando de esa manera. Y después Íñigo Martínez, creo que por ser el único central zurdo natural, por así decirlo, es el único que podría, por ejemplo, jugar en esa posición para tener la salida con el balón más cómoda. Y podríamos quizás ver una defensa con Íñigo Martínez lateral izquierdo, Araujo, Cubarsí como centrales y Koundé como lateral derecho. Se podría dar el caso por darse ahora. ¿Creo que Flick lo hará? Yo creo que no. Yo creo que Gerard Martín va a ser el que va a jugar estos partidos tan importantes y esperemos que el chico lo haga de la mejor manera posible. Esperemos que él mentalmente esté fuerte, esperemos que también un poco la presión no le pueda, porque, a ver, nos jugamos cosas muy importantes y su suerte será la nuestra. Y si a Gerard Martín cuando le toque jugar lo hace excelente y le va bien, eso significa que al Barça le va a ir bien y por lo tanto vamos a ganar. Entonces esperemos que, vuelvo a repetir, las cosas salgan lo mejor posible. Un poco también quiero aprovechar este video para hablar más específicamente sobre él, sobre Gerard Martín, porque es un jugador que, como lo dije en el video del último partido donde analizamos
y un poco quiero reiterarme en lo mismo. Yo creo que sacando a Casado, que hasta antes de la lesión grave que tuvo, yo creo que fue sin lugar a dudas el jugador revelación de esta temporada, la irrupción más grande que el Barça tuvo en el primer equipo. Sacando a Casado, creo que el otro canterano que más ha mejorado en cuanto a su nivel individual, por así decirlo, creo que ha sido el caso de Gerard Martín. Un Gerard Martín que yo con este video tampoco voy a mentir sobre lo que opiné de él a principio de temporada. Era un jugador que a mí me dejaba muchísimas dudas, era un jugador que yo no le veía apto para lo que le estaba poniendo Flick, que le estaba dando mucho más rodaje de lo que para mí merecía, porque yo me había quedado mucho con lo que había visto de la temporada pasada con Héctor Fort, y la verdad es que yo en Gerard Martín al principio de la temporada veía un jugador que le estaba quedando grande la situación, porque defensivamente lo veías cometiendo muchos errores groseros a la hora de aplicarse defensivamente. Se veía un jugador que mentalmente estaba como un poco ido y que sobre todo en ataque también era un lateral bastante tímido, por así decirlo. Y no lo veía como jugador para primer equipo del Barça. Aún sigo teniendo un poco de dudas con este jugador, pero sí tengo que reconocerle que es el triunfo de la clase obrera, por así decirlo. Yo creo que el jugador ha sabido mejorar muchísimo y a lo largo de estos meses en la temporada ir de muchísimo menos a más. Y ahora mismo, a día de hoy, que es 14 de abril, yo creo que está dando un rendimiento bastante sólido o un rendimiento yo creo que bastante confiable para darle el voto de confianza, nunca mejor dicho, y la titularidad en estos próximos partidos para ver también un poco cómo se desempeña él en esta clase de encuentros y en esta clase de contexto tan exigente a todo nivel. Yo no me sumaba a las críticas tampoco a principio de temporada tan extremistas como el jugador, pero también tengo que ser un poco sincero con él, de que creo que a medida que ha ido mejorando a lo largo de los partidos, la gente también, que lo había criticado mucho a principio de temporada, muchos no alabaron la mejoría que tuvo, y es más, pasa desapercibido. O sea, este caso con este jugador muchas veces parece el caso de Sergi Roberto 2.0, que te reconocen cuando haces las cosas mal, pero no te alaba nadie cuando haces las cosas bien. Y en el caso de Gerard Martín, con toda la broma, en los últimos partidos ha estado espectacular cada vez que le ha tocado ser el relevo de Alejandro Balde. Ya sea para darle rotación, entrando como revulsivo, como uno de los cambios habituales que normalmente hacía Flick, como también cuando le tocó salir como titular y ante muchos rivales, ya digo, de peso y ante también contextos muy complicados. Yo creo que Gerard Martín sobre todo ha mejorado mucho en el aspecto defensivo desde el punto de vista posicional. Es un jugador que siempre suele estar bien ubicado dentro del campo. Es un jugador que sobre todo también ha mejorado mucho desde el punto de vista de la inteligencia en la coordinación con el resto de sus compañeros en la línea de 4 defensiva que usa Flick para tirar el fuera de juego. Esto es un aspecto que a principio de temporada les costó demasiado, incluso nos costó muchos goles, sobre todo en la fase de liguilla de Champions, en partidos de menor envergadura, porque cometía errores muy groseros en ese aspecto. En otros aspectos defensivos más puros, como las coberturas de 1 contra 1, o cuando por ejemplo el Barça lanza la presión alta y él tiene que salir a achicar los espacios para poder anticiparse a las jugadas, creo que ha estado muy inteligente tácticamente hablando, y creo que en ese aspecto sí que ha absorbido muchísimo de los conceptos que Hansi Flick le ha dado a él, como también a todos los otros jugadores de la plantilla. Es más, un ejemplo claro de esto, a lo que me estoy refiriendo, es el último partido en contra del Leganés, que el Barça termina ganando 1-0. El gol en contra que se termina produciendo tras un centro de Rafinha, el anticipo y el quite como tal lo termina haciendo Gerard Martín. Es de ahí donde se da el origen de esa jugada que termina en el gol definitivo del partido, que nos termina dando 3 puntos de oro. Entonces, ya digo, Gerard Martín en ese aspecto ha mejorado, pero no tan solo en lo defensivo, sino que también en lo ofensivo. Es un jugador que, a ver, claramente no es Alejandro Balde, no tiene esa velocidad que lo hace diferencial, no tiene como ese 1 contra 1 más eléctrico, más velocista, como lo puede tener casi un extremo natural, como sí lo tiene Balde, pero es un jugador que acompaña bien en el ataque Gerard Martín.
que sobre todo yo creo que su mayor virtud es la toma de decisiones, porque normalmente suele poner pases muy buenos, suele acompañar los ataques muy bien coordinándose con el extremo de turno normalmente que suele ser Rafinha. Y también con todo el chiste es un jugador que ha pasado de esa timidez hasta incluso a tener contribuciones directas para los goles, porque como lo había comentado en el video pasado, con toda la broma, Gerard Martín ya en esta temporada para ser un lateral izquierdo suma 2 asistencias, suma un gol, en Champions creo que también ya tiene una asistencia, y esto teniendo en cuenta el contexto de él, que es un chico que sí es canterano como tal, pero no ha pasado por todas las categorías inferiores del Barça, sino que ha estado creo que directamente en el Barça Athletic, llegando desde el Cornellá, teniendo en cuenta de que es un canterano que ya digo, nadie le tenía fe, que ni siquiera pensábamos en él como material del primer equipo, viendo lo que era a lo que es el día de hoy, creo que ya digo, tiene muchísimo mérito lo que ha logrado Gerard Martín. Ahora mismo tiene que demostrar, tiene que estar a la altura de estos partidos tan exigentes que le va a tocar, y esperemos que, ya digo, sea tanto positivo como negativo el resultado, la gente sobre todo no se vuelque con él, porque yo creo que podemos decir que los culés como yo, que los criticábamos a principio de temporada, el tiempo le ha terminado dando la razón a Flick, porque si ha puesto a Gerard Martín, por ejemplo, por encima de Héctor Ford, que bajo mi punto de vista tiene más potencial que él, es por algo. Y Gerard Martín, aparte con el pasar de la temporada, ha demostrado ser merecedor de la oportunidad que ahora mismo tiene. Es un jugador que para el rol que tiene dentro del equipo lo hace a la perfección, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista físico porque se cuida, también porque ya digo, absorbió los conceptos tácticos de Hansi Flick mejorando a lo largo de la temporada, tiene una buena mentalidad, siempre entra despierto en el campo y despierto para ayudar en lo que el equipo necesite. Y desde luego, estos jugadores que son cumplidores, por así decirlo, normalmente el barcelonismo no suele ensalzarlos, y en este caso con Gerard Martín yo quiero decir nuevamente lo que opino, y que es que estuve equivocado a principio de temporada, y hay que aprender a valorar este rol dentro de la plantilla, porque ahora mismo es lo que hay, y a no ser que haya un parche, ya digo, de manera un poco rocambolesca con Íñigo Martínez jugando como lateral izquierdo, no hay otra cosa en la plantilla, y la suerte de Gerard Martín va a ser la nuestra. Entonces tirar mierda o tirar toxicidad o hate, por así decirlo, no nos va a aportar nada más. Resta en un momento de la temporada en la que menos necesitamos es seguir teniendo problemas. Entonces tenemos que tirar todos para la misma. Con esto tampoco quiero decir que ahora que Gerard Martín sea la fusión entre Roberto Carlos, Marcelo y Jordi Alba, pero sí es un jugador que yo creo que está capacitado para tener ese rol de suplente, y que veremos ahora cómo le toca en cuanto a su rendimiento en los partidos siguientes. Es un jugador que, ya digo, tiene mucho por demostrar, y esperemos que las cosas le salgan lo mejor posible. Así que bueno, nada, yo lo voy dejando un poco por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.